Vamos a hacer las últimas tres síntesis del problema 4 partiendo de benceno y obteniendo los apartados G, H e I. En el caso del apartado G, tenemos que obtener partiendo de benceno una molécula que tiene en la posición orto un cloro y un bromo. Tanto el cloro como el bromo son desactivantes débiles y orientan a las posiciones orto-para. Si colocamos primero el bromo, tendremos activadas las posiciones orto y para del anillo. Al halogenar con cloro a continuación, mayoritariamente el cloro irá a la posición para, ya que es una posición menos impedida. Para que el cloro entre mayoritariamente en orto, es necesario previamente ocupar la posición para. Esto se hace con el grupo SO3H, sulfonando el benceno. El grupo SO3H sirve para proteger una posición del anillo, ya que es posible eliminarlo mediante una hidrólisis ácida. Por tanto, vamos a partir del benceno y vamos a halogenar primero con bromo o con cloro, es indiferente, indistinto. Bromo con un ácido de Lewis, por ejemplo AlBr3, nos va a permitir formar el bromobenceno. Una vez que tenemos el bromobenceno, las posiciones orto y para respecto a él quedan activadas, pero mayoritariamente el siguiente electrófilo irá a para. Por tanto, como no nos interesa que el cloro entre en para, en lugar de clorar la molécula, vamos a sulfonarla. El grupo sulfónico, el ácido benceno sulfónico, se formará sobre la posición para respecto al bromo y ocupará esa posición evitando que el cloro entre en ella. En la posición activada, las posiciones activadas de este nuevo benceno son las orto respecto al bromo. El bromo, que es menos desactivante, gana el SO3H dirigiendo y son sus posiciones las más favorables. El SO3H se suma a esas posiciones puesto que es un meta dirigente y las posiciones meta respecto a él son las orto respecto al bromo. Aquí no quedará más para terminar el ejercicio que halogenar con cloro la molécula para ya llegar a un producto con cloro y bromo en las posiciones esperadas. Halogenamos con cloro en presencia de un ácido de Lewis y dado que las posiciones favorables para la entrada de ese cloro son las orto respecto al bromo, obtenemos un compuesto con un bromo y un cloro en orto. Ahora solo nos falta desproteger la posición para, la posición que hemos sulfonado, y la desprotegemos con sulfúrico acuoso. El SO3H se añade a un anillo aromático mediante la sulfonación, que consiste en la reacción con sulfúrico SO3, y se puede descomponer, se puede hidrolizar ese grupo con sulfúrico acuoso, dejándonos libre el producto final esperado. Vamos a obtener el apartado H. En la molécula del apartado H tenemos un compuesto que tiene un nitro con un propilo y un cloro en posición orto y para respecto a él. El nitro es un meta dirigente, orienta las posiciones meta en las que no tenemos cadenas. Además, los desactivantes fuertes impiden añadir cadenas carbonadas al anillo, ya que no permiten la acilación y la alquilación de Friedel-Crafts. Por tanto, si ponemos primero el nitro, como tal no vamos a poder completar la síntesis, pero si este nitro lo pasamos a un grupo amino, las cosas cambian, puesto que el amino es un activante fuerte y activa las posiciones orto y para respecto a él. Colocando un amino, o sea, primero ponemos un nitro, lo pasamos a amino, el amino orienta orto y a para, nos va a permitir clorar la posición para primero y después alquilar la posición orto. Vamos a ir viendo esa secuencia de reacción. Partimos de benceno y en un primer paso vamos a añadir un nitro al benceno mediante la reacción de nitración ácido nítrico con ácido sulfúrico. La mezcla sulfonítrica nos va a permitir nitrar el benceno. Este grupo nitro no nos permite
colocar los demás sustituyentes que el benceno lleva, ya que orienta a meta, pero podemos hacer una reducción empleando metales en medio clorhídrico, como puede ser hierro, estaño, hidrogenaciones con níquel, lo que nos lleva a un amino. El amino ya orienta de forma conveniente, activa las posiciones orto y la posición para, puesto que es un activante fuerte al tener pares solitarios. Si a continuación le añadimos cloro con un ácido de Lewis, en teoría lo generaría sobre la posición para. Sin embargo, la presencia de los ácidos de Lewis protona al amino, convirtiéndolo en una sal de amonio, que es un desactivante fuerte. Y ese desactivante orientará a meta en vez de a ortopara, cambia la posición a la que nos orienta. Por tanto, tenemos que proteger el amino. Siempre que empleemos medios ácidos, tanto ácidos minerales como ácidos de Lewis, es necesario hacer la protección del grupo amino para evitar su protonación. Esta protección del grupo amino se lleva a cabo empleando el haluro de ácido en presencia de piridina para eliminar el ácido clorhídrico que se desprende. Esto nos va a dar lugar a un compuesto en el que se forma un grupo amida. El grupo amino ataca como nucleófilo al carbono del haluro de ácido, se produce la adición-eliminación generándose un grupo amida. Las amidas son grupos muy poco básicos y no se van a protonar en presencia de ácidos inorgánicos o de ácidos de Lewis, y por tanto podemos añadir a continuación el reactivo que nos halogena la molécula de benceno, que es cloro con AlCl3. La amida, como posee pares solitarios, sigue orientando a las posiciones orto-para, y el reactivo de halogenación del benceno entrará preferentemente en la posición para. La posición orto se halogenará en pequeña extensión, puesto que es una posición bastante impedida. La amida sigue siendo activante, fuerte, sigue orientando a sus posiciones orto. El cloro es un desactivante débil, por tanto orienta también a orto y a para, pero su influencia es menor que la de la amida, y las posiciones más favorables son las orto respecto a la amida. Una vez que tenemos ya el cloro y esas posiciones orto respecto a la amida activadas, pasamos a alquilar. Podemos hacer una alquilación de Friedel-Crafts, pero vamos a tener serios problemas con las transposiciones que harán que entre en grupos isopropilo en lugar de propilo, y también con las polialquilaciones, ya que se trata de un anillo activado. Por tanto, en lugar de realizar una alquilación de Friedel-Crafts, vamos a realizar una acilación de Friedel-Crafts. Vamos a emplear el cloruro de propanoilo para acilar. De esta manera no vamos a tener los inconvenientes ni de las polialquilaciones ni tampoco de las transposiciones. Usamos el cloruro de propanoilo en presencia de un ácido de Lewis, que va a generar un catión acilo, el cual será atacado por el anillo aromático y nos producirá la acilación del benceno. La amida sigue protegida. Aquí nos va a entrar la cadena carbonada de 3 carbonos con ese grupo acilo y el cloro. Una vez acilada la molécula, tan solo queda desproteger, romper este grupo, dejando libre la amina, y reducir con Wolff-Kishner. Podemos hacer una hidrólisis básica, NaOH con agua y calor para desproteger, y a continuación añadir el reactivo de Wolff-Kishner, que nos va a reducir el carbonilo a alcano, reducción del carbonilo a alcano, y de esta forma conseguimos dejar libre el grupo NH2 y reducir el carbonilo con Wolff-Kishner alcano, obteniendo el propilo. Tan solo queda para terminar una oxidación para devolver el amino al nitro que nos interesaba de partida, y esto se realiza con el ácido peroxitrifluoracético, el CF3COOH, con 3 oxígenos, ya que es un perácido. Produce la oxidación del amino a nitro, generándonos el producto final.
Nos queda una última molécula eh, que consiste, bueno, necesitamos colocar un bromo y un cloro en posición meta respecto de un benceno. En las posiciones meta de un benceno, un bromo y un cloro. Esto no es posible. No es posible en principio colocar un bromo y un cloro en posición meta, puesto que una vez que añadamos uno de ellos, o el bromo o el cloro, él orientará ortopara. Y por tanto no es posible poner el siguiente grupo mayoritariamente en meta. Salvo que empleemos algún tipo de truco, como puede ser el colocar un grupo activante fuerte. Si colocamos un grupo activante fuerte o activante débil, orienta las posiciones orto y para. Y las posiciones orto-para son precisamente entre ellas posiciones meta. Es decir, si a un benceno le añadimos, por ejemplo, un grupo amino, le ponemos un grupo amino, para ello primero tenemos que nitrar, nítrico sulfúrico, y este grupo nitro lo reducimos con estaño clorhídrico, lo reducimos a amino. Ese grupo amino orienta las posiciones orto y para. Las posiciones orto y para son meta entre ellas. Por tanto, sería tan solo necesario halogenar, por ejemplo, bromo con AlBr3, entraría en para mayoritariamente el bromo, y después clorar, y iría el cloro a meta. Y a continuación lo que deberíamos hacer es eliminar el amino, que nos sirvió para orientar, pero en la molécula final no lo tenemos, por tanto es necesario el quitarlo. Esto es posible convirtiéndolo en una sal de diazonio y empleando el ácido, el H3PO2. Se puede eliminar de esa forma un grupo amino. Sin embargo, tenemos el inconveniente de que para clorar y bromar se emplean ácidos de Lewis y de nuevo es conveniente proteger el grupo amino para evitar que se protone. Deberíamos añadir un haluro con piridina. También sirve un anhídrido. Estoy poniendo siempre el haluro de ácido para proteger y para acilar. También sirven anhídridos ya que tienen una reactividad muy similar a la de los haluros. Una vez protegido ya podemos halogenar con bromo y el ácido de Lewis. Y después en la siguiente etapa podemos clorar con cloro y un ácido. Esto nos va a conducir a un producto en el que tenemos nuestro grupo amida protegido, o sea, nuestro grupo amino protegido en forma de amida, y un bromo respecto a él en posición para y un cloro en posición orto. Entre ellos están en posición meta. El primero que añado lo pongo en posición para, es la posición más favorable por impedimentos estéricos, y el segundo que añado lo pongo en posición orto. Ahora tan solo necesitamos desproteger, por ejemplo mediante una hidrólisis básica o ácida, la amida, sosa, acuosa y calor, lo que nos va a dejar el amino libre. Y para conseguir llegar a la molécula final necesitamos un último paso, y es eliminar el grupo amino. El grupo amino se elimina a través de unas reacciones conocidas como reacciones de Sandmeyer, en la que hay una serie de posibilidades al final, y una de ellas pues puede ser el añadir el ácido H3PO2 que elimina las sales de diazonio, las cambia por un hidrógeno. Pero para ello tenemos que formar la sal de diazonio, y una sal de diazonio se forma con nitrito de sodio, NaNO2 con clorhídrico a temperatura baja. Esto nos convierte el amino en N2+, en sal de diazonio. Forma una sal de diazonio. Bueno, un cloruro de diazonio. Aquí tenemos el cloro y aquí tenemos el bromo. Y ahora para terminar tan solo nos haría falta pues cambiar ese nitrógeno por un hidrógeno. Y eso se consigue, como comento, empleando un ácido que es el H3PO2. Este ácido nos reemplaza la sal de diazonio por hidrógeno. Y de esta manera conseguimos un benceno que tiene un cloro y un bromo en posición meta. El meta-bromo-cloro-benceno.